Buen día inversores, soy el trader Diego y en este video les voy a mostrar todo lo relacionado con el estocástico, un indicador muy usado para obtener información de manera objetiva sobre los movimientos del mercado en criptomonedas, acciones y también en otros mercados financieros. Vamos a aprender qué es, cómo se utiliza, cómo se realiza, cómo se configura, para qué sirve y de qué manera lo podemos incluir en una estrategia para invertir. Aprender a usarlo, como saben, es esencial para obtener una ventaja sobre el mercado y es en lo que voy a hacer foco en este video, el cual está dirigido tanto a aquellas personas que recién se inician como a aquellos que están en una etapa avanzada en las inversiones. Me tomé el trabajo de hacer una revisión de todos los videos y la información más popular de la red con respecto al estocástico y también de la literatura existente. Comparé esa información que brindan con fuentes confiables y encontré datos interesantes los cuales fueron incluidos y los errores que había ya los corregí y están incluidos en este video. Voy a destacar los puntos fuertes y débiles del estocástico y dar soluciones posibles a estos últimos puntos débiles. Se agradecen y son bienvenidas todas las sugerencias que deseen realizar. Sin más hablar, vamos a lo nuestro. Al terminar de mirar este video, podrán conocer todo lo que necesitan saber del estocástico y no tendrán la necesidad de completar su conocimiento con otras fuentes. Solo tendrán que poner en práctica lo aprendido en este video. Les recomiendo que se queden toda la presentación, ya que tiene una correlación y al final vamos a integrar todo lo aprendido en una estrategia. Para empezar, vamos a definir qué es el oscilador estocástico. Un oscilador estocástico es un indicador que se creó al final de los años 50 por George Land, que, como sabemos, se incluye dentro del grupo de los llamados osciladores. El nombre se debe a que oscila entre 0 y 100. Fíjense en este gráfico de uno de los brokers más populares, encuadrado en rojo está cómo se grafica el oscilador estocástico. También tienen que saber que existen otros, como por ejemplo el RSI, que lo encuadramos en verde, el MACD, que lo encuadramos en amarillo, y también existen otros menos conocidos que se parecen mucho. En esta presentación vamos a ver el estocástico. El estocástico tiene distintas partes. Las podemos ver en un gráfico de Binance, donde está ubicado el indicador en la parte inferior. Si lo ampliamos, lo vemos con mayor detalle y observamos los dos extremos, el 100%, graficado con línea verde, y el 0%, graficado con línea roja. Estas dos líneas punteadas son los puntos de sobrecompra y sobreventa, los cuales los podemos configurar a nuestra manera y los indicamos con las líneas blancas para que se pueda ver bien. Tenemos una línea K representada en azul y lo indica la flecha azul, y una línea D que se observa en color naranja. Algunos en el punto del 50% trazan una línea imaginaria, que en este caso está en amarilla, y deja el 50% por arriba y el 50% por abajo, y se utiliza habitualmente en algunas estrategias, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo se crea el estocástico? Es muy simple, lo hace de manera automática el broker en el que operamos a través de una fórmula que más adelante la vamos a ver. El gráfico, como dijimos, se confecciona de manera automática en el broker a través de una fórmula que puede variar, pero los resultados son los mismos. Varía de broker a broker, pero los resultados son los mismos y es la fórmula que aparece en pantalla. No hace falta memorizarla, solo saber que en este caso es un ejemplo de 14 periodos, ¿sí? Y esos periodos pueden ser minutos, días, horas o lo que quisiéramos. Esta es la fórmula para la línea K, que básicamente lo que hace es comparar el pasado con lo que ocurre en el presente. Y para ello toma mínimos y máximos de un determinado periodo, es decir, de lo que ocurre en el pasado que nosotros mismos le indicamos, y los compara con el precio actual, es decir, con el presente, lo cual llamamos medición del momento. Eso es todo lo que hay que saber. Y para la línea D es una media móvil de 3 periodos de la línea K. Ahí en cada recuadro les dejo unas aclaraciones que pueden ayudar a profundizar un poquitito más para el que quiere saber. Veámoslo con un ejemplo. Básicamente compara el estocástico, lo que ocurrió acá, con lo que está ocurriendo acá. En este momento, entonces, si este periodo se acelera, el estocástico imprime una elevación en su movimiento, porque al comparar este movimiento con el que ocurrió en el pasado, se encuentra en una
aceleración del movimiento. Entonces el estocástico empieza a elevarse. Aparece la sobrecompra y empieza a desacelerarse. Lo vamos a ver más adelante con una estrategia. Una de las preguntas que tenemos que hacernos es ¿para qué sirve el estocástico? Básicamente sirve para señalar los movimientos del mercado donde hay una compra o venta desmedida o exagerada, lo que se conoce con el nombre de sobrecompra o sobreventa. Esto permite anticipar los movimientos del mercado porque después de una sobrecompra o sobreventa hay una corrección o cambio en el movimiento del mercado y permite hacer entradas o tomar ganancias. Es decir, nos brinda información objetiva útiles para invertir. El principio básico es que si hay algo que sube mucho, tiene que bajar. Y es ahí a donde se puede obtener una ventaja anticipando el movimiento. Al igual que una piedra lanzada al aire, a medida que pierde velocidad, anticipamos su caída. Esa información la brinda el estocástico. Veamos el estocástico funcionando, que básicamente es imprimiendo la línea del momento. El momento es la comparación de precios pasados con los actuales, es decir, si el precio es más alto o más bajo que el pasado. Veámoslo con un ejemplo, como observamos, por ejemplo, que acá, en este punto, la línea del estocástico se lateraliza mientras los precios van aumentando levemente. Eso quiere decir que los precios del pasado están aumentando con la misma intensidad que en el presente. Sin embargo, por ejemplo, en este gran impulso que observamos, la línea del estocástico empieza a subir, ya que el impulso es mucho mayor al pasado, que era una lateralización. Sin embargo, después el precio sigue subiendo, incluso imprimiendo puntos más altos, sin embargo, el estocástico va bajando. Eso se produce porque este periodo de ascenso es más lento que el anterior. Entonces, el estocástico va bajando, generando lo que se conoce con el nombre de divergencia. Es decir, estocástico con altos más bajos y puntos de precio más altos. Es decir, una divergencia. El estocástico se dice que va a un paso más adelante del movimiento, ya que, como vimos en los ejemplos anteriores, encabeza el avance, se estabiliza en la tendencia y revierte al estabilizarse los precios. No todo es color de oro, hay puntos débiles que tiene el estocástico y los vamos a ver. Uno de los puntos débiles es que al principio del movimiento, al principio generalmente de movimientos importantes, su información no es fiable. No obstante, a pesar de ello, podemos dar recomendaciones para no cometer errores en esos puntos que son débiles del estocástico. Una solución a este punto es combinar estocástico con otras referencias como por ejemplo divergencias, patrones de velas, soportes y resistencias, tanto para hacer una entrada como para tomar ganancia. Otro punto débil del estocástico es que la configuración no es homogénea en la sobreventa y la sobrecompra. A veces algunos lo ponen al 80%, otros al 20%, otros al 70-30, otros 90-10. Una posible solución a esto es colocar los límites extremos en base a los puntos más altos del pasado y ajustarlos de manera periódica. De esa manera, nosotros podríamos dar frente a los puntos débiles del estocástico. ¿Cómo lo configuramos? Para aprender e ir iniciándonos en las estrategias, tenemos que aprender a configurarlos y es de manera muy similar tanto en Binance como en TradingView y en otros brokers. Tenemos que saber, antes de iniciar en la estrategia, que existen tres momentos que el estocástico brinda mayor beneficio. El primero de ellos son los puntos de sobrecompra o sobreventa, que como todos sabemos, después de los sobrecompra y sobreventa, generalmente sobreviene una corrección y es ahí donde podemos obtener ganancias. El segundo punto son las divergencias del estocástico con respecto al precio, como ya estuvimos viendo. El tercero es el cruce de la línea media o la línea de cero también llamada. Una cosa que no hay que olvidar es que al estocástico hay que interpretarlo en el contexto del mercado, nunca como único punto de referencia para la toma de decisiones. Es decir, hay que tener otras referencias para entrar o tomar ganancias, no solamente el estocástico. Veámoslo con un ejemplo. Los puntos fuertes del estocástico son la sobrecompra y las sobreventas, como por ejemplo ahí donde señalo. En la sobrecompra, después de la sobrecompra, viene un pequeño retroceso donde podemos tomar ganancias. Acá hay otro punto de sobrecompra y hay una vela estrella fugaz y luego hay una corrección incluso en tendencias al alza. Podemos tomar
pequeños movimientos a la baja para tomar ganancias. Acá hay otro punto de sobrecompra y fíjense cómo genera un pequeño retroceso donde también podríamos estar tomando ganancias. Ese es la sobrecompra y la sobreventa, por supuesto, incluso en una tendencia a la baja nos permitiría tomar ganancias si entramos en una sobreventa, como por ejemplo en este punto. Una sobreventa haciendo una operación long. Una pequeña divergencia podríamos observar en estos dos puntos. Una sobrecompra, y acá no llega a haber sobrecompra, es decir, podríamos interpretar el estocástico más bajo y puntos del precio más altos. Una entrada sería, por ejemplo, en esta vela estrella fugaz, haciendo un short y tomando todas estas ganancias con una operación con divergencias. Otro de los puntos fuertes del estocástico es, como dijimos anteriormente, el tercero, es decir, el cruce de la línea media o la línea cero. Fíjense, por ejemplo, en tendencias al alza o a la baja, en cualquiera puede realizarse, pero en este caso vamos a ejemplificarlo con una tendencia al alza. Vemos un punto de sobreventa o por lo menos cercana a la sobreventa. Estos puntos de sobreventa y sobrecompra son 90 y 10, están siendo muy exigentes. Pero si lo ponemos en 80, 20, este punto sería sobreventa y podríamos entrar cuando el estocástico atraviesa la línea del 0, es decir, del 50%, que sería en este punto, y podríamos tomar ganancias en todo este recorrido. Estrategias de trading. 3 ejemplos les pongo acá. Tengan en cuenta que una estrategia siempre tiene que tener una entrada, una toma de ganancias y una toma de pérdidas bien definidas en base a la experiencia y en base a indicadores o una estrategia bien definida por parte de ustedes. Como puntos de referencia, la estrategia de 1 toma el estocástico en sobrecompra, una resistencia fuerte, una tendencia general a la baja, una divergencia y un patrón de vela favorable que en caso de que entremos short sería una estrella fugaz. Veámoslo con un ejemplo, donde vemos el punto de resistencia sería los 0,175, un número redondo. Acá estamos viendo la acción del precio que va al alza con dos puntos, uno más bajo y uno más alto, y acá estamos viendo el estocástico, un punto más alto y otro punto más bajo, generando una divergencia. Esta es para la estrategia 1 sería. Buscaríamos una vela estrella fugaz, que podría ser esta o esta, y entraríamos después de la estrella fugaz, o ahí o acá, y obtendríamos toda esta ganancia. En este punto sería, en algún punto de este recorrido, sería la salida. En cuanto a la estrategia 2, un punto de sobrecompra y una línea acá que atraviesa la línea D. Siempre cuando digo sobrecompra también puede ser sobreventa, invirtiendo los patrones, ¿no? Entonces, veamos, tenemos y siempre que entremos en este tipo de estrategia tiene que haber un impulso, como lo vemos acá, y luego tenemos una sobreventa y la línea acá, que es la azul, atraviesa la línea D, nosotros estaríamos entrando en este punto y obtendríamos ganancia en todo este recorrido. La tercera estrategia es el cruce de la línea media en tendencias fuertes, que es muy similar a la anterior. Podríamos adherirle una sobreventa y cuando la línea atraviesa, cuando la línea K y la D atraviesa la línea media, entraríamos, que sería en este punto. Y entraríamos y podríamos obtener ganancias en este recorrido. Si ustedes quieren ver este tipo de estrategias en otros videos del canal, las opero en vivo y las pueden ver en directo tomando ganancias y tomando pérdidas. Muchísimas gracias por todo. Si les gustó el contenido, déjenme un like o un comentario. Agradezco por haberse quedado conmigo durante el video. Gracias, hasta luego.